Buenos días, jóvenes. Para dar inicio a este tercer laxo, vamos a iniciar con el primer tema, que es la biosfera y el ecosistema. La vida en el planeta se sustenta por las relaciones que hay entre los seres vivos y el ambiente. Esta relación entre las plantas, los animales, hasta uno mismo como seres humanos y nuestro ambiente y todo lo que se encuentra en nuestro ambiente va a formar lo que es el ecosistema. Con este tema vamos a estudiar lo que es ecosistema, población, comunidad, biosfera, cuáles son los elementos que están en un ecosistema, tanto los factores bióticos como abióticos y cómo se pueden relacionar el uno del otro. La materia viviente se encuentra en el mundo, se encuentra en la naturaleza de una forma ordenada y comprende varios niveles de organización. El nivel más bajo o más pequeño de ellos es el nivel subatómico y el más elevado es el nivel biosfera. Allí podemos encontrar lo que es el nivel atómico, molecular, organelo, celular, tisular, órgano, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. El nivel subatómico está constituido por neutrones, protones y electrones. El nivel atómico es la unidad más pequeña de un elemento químico. La unidad o el nivel molecular está constituido por dos o más átomos. Cuando se unen dos átomos van a formar entonces un nivel molecular. Después del nivel molecular encontramos los organelos. Los organelos son los órganos, se puede llamar así, los órganos que se encuentran en una célula, que interactúan entre sí y que le dan el funcionamiento al nivel, en este caso al nivel celular. En el nivel celular comprende la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Está constituido por organelos que funcionan entre sí para dar vida a lo que es la célula. La tisular son un grupo de tejidos que son conjuntos muy similares y tienen origen embrionario. Es muy diferente a los órganos, que también son tejidos, pero son tejidos asociados con una determinada estructura y una función específica. Estos órganos, cuando se unen entre sí, forman unos sistemas y estos sistemas a su vez forman lo que es el organismo. Los diferentes organismos forman lo que es un individuo y el individuo, cuando se une con otro o se relaciona con otro, van a formar una población. Por lo tanto, la población es el conjunto de órganos o de individuos de una especie o de una misma especie que habita en una determinada región. Cuando hablamos de comunidad, son varias poblaciones que se relacionan entre sí, van a formar lo que es una comunidad. Entonces, la población es todos los individuos que se relacionan entre sí en un tiempo y en un lugar determinado. La comunidad es varias poblaciones que también se relacionan entre sí, va a formar lo que es una comunidad. Y un ecosistema son factores bióticos y factores abióticos que se relacionan entre sí, forman entonces lo que es un ecosistema. Cuando hablamos de factores bióticos y factores abióticos, son los factores vivos y no vivos que se encuentran en comunidades. Ellos se relacionan y forman lo que es un ecosistema. Cuando hablamos de biosfera, es el nivel más alto de la organización, es el nivel máximo, que comprende el conjunto de todos los organismos vivos y los medios en que habitan. Un ecosistema es la interacción continua de los factores bióticos y los factores abióticos. Entre los factores bióticos son aquellos que tienen vida, como las plantas, los animales, los hongos, las bacterias y los protozoarios. Estos organismos que se encuentran en un ecosistema se denominan factores bióticos porque tienen vidas. Ahora, los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, que se encuentran y forman parte de la naturaleza, del ambiente. Ellos pueden ser temperatura, puede ser el agua, puede ser la luz, el suelo y el aire. Los factores bióticos se relacionan con los factores abióticos porque necesitan los factores bióticos, es decir, las plantas, los animales, necesitan de la temperatura, necesitan del agua, necesitan del suelo, necesitan de la luz, necesitan del aire para poder sobrevivir.
Y cuando ellos se relacionan continuamente e interaccionan unos con otros, entonces forman lo que conocemos como ecosistema. Dinámica de la población. La población es un conjunto de individuos de una especie que habita en una determinada región. Los individuos que se relacionan entre sí en un medio físico donde vive esa especie se puede considerar como población. La población tiene una dinámica que se conoce como dinámica de la población. Esta es el estudio de cómo varían las poblaciones en el tiempo. Las poblaciones tienen ciertas características que las pueden definir. Entre ellas está la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento, la distribución por edades, dispersión, tasa de migración, distribución espacial y la territorialidad. Vamos a definir cada una de ellas. La tasa de natalidad se refiere al número de una población o al número de individuos de una población que nacen vivos por unidad de tiempo. En cambio, la tasa de mortalidad representa el número de individuos de una población que muere por unidad de tiempo. La tasa de crecimiento representa el aumento o la disminución de los individuos o del número de individuos de una población por unidad de tiempo. Para poder determinar la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento, es necesario estar consciente de la unidad de tiempo donde se puede de la población, la unidad de tiempo de cada población. La distribución por edades se puede agrupar en tres grandes grupos, que son la prerreproductiva, la reproductiva y la posreproductiva. Cuando hablamos de la parte reproductiva y la reproductiva, esto ayuda al desarrollo de una población. Cuando estamos en la posreproductiva, la población en este caso está en regresión. Es decir, que mayormente para que pueda haber desarrollo en una población, la distribución por edades tiene que estar en prerreproductiva y reproductiva. Para que pueda haber una regresión en la población, entonces hay un aumento de la distribución por edades por posreproductiva. La edad prerreproductiva y reproductiva es la población o los individuos jóvenes que hacen vida en una población. En cuanto a la posreproductiva son los individuos viejos de una población. La dispersión se refiere a la tendencia de los individuos de una población a separarse o a trasladarse a regiones geográficas distintas. Cuando hay una separación, un traslado de la población o de los individuos de una población, ha ocurrido esta característica en una población. La tasa de migración se conoce como tasa de migración a la entrada y la salida de individuos en una población. Conocemos que los vegetales, las plantas, no se pueden trasladar a ningún sitio, pero los animales sí se pueden trasladar. La tasa de migración se puede clasificar en dos, la tasa de inmigración y la tasa de emigración. La tasa de inmigración o lo que se llama inmigración es el fenómeno que sucede cuando los individuos o grupos de individuos llegan a establecerse en un lugar determinado. Esta tasa de inmigración representa el número de individuos que llega a la población por unidad de tiempo. En cambio, la emigración es el fenómeno que sucede cuando ciertos números de individuos de una población abandona un determinado hábitat sin regresar de nuevo. La tasa de emigración representa el número de individuos que dejan la población por unidad de tiempo. La tasa de migración se puede determinar o calcular por la cantidad de personas que salen de una población y la cantidad de personas que entran o individuos que entran en una población. La distribución espacial es la distribución de los individuos de una población es una característica poblacional que está asociada con la forma en que ocupa un espacio determinado. Es decir, que una población, los individuos de una población, se distribuyen el espacio que se encuentra, el hábitat que se encuentra, se lo pueden distribuir. Entonces allí estamos hablando de la distribución espacial, la distribución de espacios por individuos de una población. Y la parte de territorialidad
es la inclinación que tienen los individuos de ciertas especies a ocupar un territorio, defenderlo y de los demás individuos de la misma especie. Cuando hablamos de territorialidad, estamos hablando de que cada individuo o un grupo de individuos de una población, ellos marcan un terreno, defienden ese terreno y utilizan ese espacio como protección. Ahí estamos hablando entonces de una característica que tienen los individuos de una población. Densidad poblacional. La densidad poblacional o la densidad de una población es la magnitud que indica el número de individuos de una misma especie que se encuentran en una unidad de superficie o volumen. La densidad de una población se puede calcular por la siguiente fórmula. Densidad de una población es igual al número de individuos entre el área o el volumen que ellos ocupan. El área o volumen de una población se puede calcular dividiendo el número de individuos entre la densidad poblacional. El número de individuos de una población se puede calcular por dos fórmulas. La primera fórmula, n, que representa el número de individuos, es igual a la densidad poblacional por el área o el volumen. Cuando multiplicamos la densidad por el área, encontramos entonces el número de individuos. Otra fórmula para calcular el número de individuos es n es igual NIR, que es el número de individuos recapturados, por el número de individuos capturados y marcados, entre el número de individuos recapturados y marcados. También se puede calcular en una población el porcentaje de machos y hembras. Para calcular el porcentaje de machos y hembras, se utiliza la siguiente fórmula. Porcentaje de machos y hembras es igual al número de machos y hembras por 100 entre el número de individuos totales. Aquí tenemos entonces la leyenda. El signo de sigma representa la densidad de una población. La N mayúscula representa el número de individuos. La A mayúscula representa el área o volumen. N y R representa el número de individuos recapturados. N y CM representa el número de individuos capturados por primera vez y que fueron marcados. Y NIRM significa número de individuos recapturados por segunda vez y que están marcados. También podemos encontrar en la leyenda porcentaje MH, que es el porcentaje de machos o hembras. Cuando vamos a calcular el porcentaje solo de machos, entonces se coloca porcentaje, el símbolo de porcentaje M. Si vamos a calcular el porcentaje de hembra, porcentaje H. NMH representa el número de machos o hembras. Si vamos a calcular el porcentaje de machos, entonces aquí colocamos NM. Si vamos a calcular el porcentaje de hembra, colocamos NH. El otro símbolo que aparece es NIT, que es el número de individuos totales. Acá tenemos un ejercicio de densidad de una población o densidad poblacional. Dice, ¿cuál será la densidad de una población si en un área de 5 kilómetros cuadrados hay una población de caimanes compuesta por 100 individuos? Utilizamos la fórmula de densidad poblacional, que dice densidad poblacional es igual a n sobre a. N significa número de individuos y a significa área o volumen. La densidad poblacional entonces es igual a el número de individuos, me dice el ejercicio que son 100 individuos, es decir, 100 caimanes, coloco entonces allí 100 individuos, entre 5 kilómetros cuadrados, que es el área que me están dando en el ejercicio. Entonces, divido 100 entre 5 y eso me va a dar 20 individuos por kilómetros cuadrados. Entonces, la densidad de la población es de 20 individuos por cada kilómetro cuadrado. Ok, acá tiene otro ejercicio que dice, se capturaron la población de caimanes indicada en el problema anterior y se marcaron con un implante. Se llevaron a un ambiente adecuado para ellos. Luego de cierto tiempo se recapturaron 400 caimanes, de los cuales un quinto tenían el implante
y 3/5 de la población total son machos. Determine la población total de caimanes, el área donde se encuentran los caimanes si la densidad es de 10 individuos por kilómetros cuadrados y el porcentaje de machos y hembras. Para poder determinar lo que es la población total de caimanes, el área y el porcentaje de machos y de hembras, se necesitan tres fórmulas a utilizar. La primera es para calcular la población o el número de individuos de la población. Es la primera que aparece allí, que dice n es igual. N significa individuos de una población, es decir, la población de individuos. Es igual a NIR, que significa el número de individuos recapturados, por NICM, que es el número de individuos capturados pero con el implante, y NIRN, que es el número de individuos recapturados con el implante. Ok, entonces acá se tiene la otra fórmula para calcular el área. Área es igual a N, que es el número de individuos de la población, sobre la densidad poblacional. Y la otra fórmula es porcentaje de machos o hembra, es igual al número de individuos de machos o hembras por 100 entre el número de individuos totales. La primera fórmula que se va a utilizar es para determinar la población total de los caimanes. Para yo determinar la población total de los caimanes, utilizo la primera fórmula que dice N es igual a NIR por NICM entre NIRM. NIR, que es el número de individuos recapturados, son 400, porque el ejercicio me dice que recapturaron 400 caimanes. Colocamos entonces allí 400 por el número de individuos capturados marcados. Esos individuos que se capturaron y se marcaron, los que se le colocaron los implantes, fueron 100, que son los del ejercicio anterior, entre el número de individuos recapturados pero que tienen la marca. El ejercicio dice que es un quinto tenían el implante, es decir, que de 400 caimanes, un quinto tenían el implante. Para determinar qué cantidad es un quinto de 400, ese 400 caimanes se divide entre 5. El resultado se multiplica por 1 y ahí tenemos la cantidad de caimanes que tienen el implante de los 400. En este caso fueron 80. Multiplicamos 400 por 100 y lo dividimos entre 80 y eso es la cantidad, en este caso, que me da 500 individuos. Entonces la población total de caimanes es 500 individuos. Siguiendo con la resolución del ejercicio, se tiene que hay que calcular el área. Para calcular el área de la población se necesita el número total de individuos y la densidad poblacional. El número total de individuos se calculó anteriormente y eso es 500. Y la densidad poblacional, que es 10, me lo da el ejercicio. Entonces hago una división. 500 entre 10 da 50 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, el área de la población es de 50 kilómetros cuadrados. Una vez que calcule el área de la población, ahora tengo que determinar el porcentaje de machos y el porcentaje de hembras. El ejercicio me dice que el 3/5 de la población total son machos. Esos 3/5 equivale a 300 individuos, es decir, que 300 caimanes son machos y 200 son hembras. ¿Cómo se determina eso? Si me están diciendo que de la población total 3/5 representa la cantidad de machos, entonces 500, que es la cantidad total de individuos, se va a dividir entre 5. El resultado se multiplica por 3 y eso da 300. 300 se divide entre 500, que es la cantidad total, por 100 y eso me va a dar 60%. Es decir, que la cantidad o el porcentaje de machos de la población es 60%. Para determinar la cantidad de hembras, si 300 de 500 son machos, entonces 200 de 500 son hembras. El porcentaje de hembra es igual a 200 entre 500. 200 es la cantidad de hembras y 500 es la cantidad total. Se divide y se multiplica por 100. Eso da 40%. Por lo tanto, de la población total de 500 caimanes, el 60% es macho y el 40% son hembras. La primera evaluación en este tercer lapso es una exposición que va acompañada con un mapa mental.
La primera pregunta a desarrollar es: explique los niveles de organización de la materia viva desde el nivel subatómico hasta el nivel biosfera y tiene que dar ejemplo. La segunda es: explica cada una de las características que definen una población y tienes que dar ejemplo. Tercero, explique qué es densidad poblacional y cómo se puede calcular. Realiza un ejemplo. Explique los factores bióticos y abióticos de un ecosistema y de ejemplo. Y la última pregunta es: lea el siguiente planteamiento sobre una población de perico y tiene que responder las preguntas al final. Dice: en un estudio se anillaron, es decir, se colocaron una etiqueta en forma de anillo en una de las patas de cada ave, 20 individuos en un área boscosa de 20 kilómetros cuadrados. A la semana se capturaron 50 individuos, de los cuales 50 contenían la etiqueta. Calcular el número total de la población, la densidad de la población y el porcentaje de machos y hembras, sabiendo que 3/8 de la población total es macho. Entonces allí se tienen tres preguntas. Número total de la población, va a utilizar la fórmula que se utilizó para calcular el número total de la población en el ejercicio que le expliqué. La densidad de la población, ahí tiene la fórmula para calcular la densidad de la población y el porcentaje de machos y de hembras, sabiendo que 3/8 de la población total es macho. Recuerde que para realizar esta exposición necesita hacer un mapa mental. Es obligatorio el mapa mental para la exposición. Las indicaciones del mapa mental, cómo se va a realizar, están en la página, en el documento destinado para este objetivo. Tiene que ir a la página Assigned, ahí en el aula virtual están todos los pasos a seguir para hacer el mapa mental. Ahí están las indicaciones cómo se quiere. Están también los criterios a evaluar en la exposición, qué es lo que se debe evaluar y el valor de cada uno de ellos. También están las preguntas, estas preguntas acá de la exposición, también están allí para que usted pueda desarrollar, la exposición y el mapa mental.